Se idealiza muchísimo esto del trabajo independiente, ser tu propio jefe, tener tu empresa, como símbolo de libertad, de hacer lo que te gusta, de manejar tus horarios, de no tener que estar rindiéndoles cuentas a nadie. Pero de lo que casi nadie habla es de esa otra realidad, mucho más silenciosa, de la cantidad de dueños que terminan sintiéndose presos, atrapados dentro de la empresa que ellos mismos crearon. Muchos dejaron un trabajo para emprender buscando libertad, y años después descubren que nunca estuvieron tan atrapados como siendo dueños de su propia empresa. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Santo Trabajo. Hoy quiero hablar de un tema del que poco se habla y que más allá de escucharlo diariamente en los procesos de coaching a dueños de pymes que me toca acompañar, lo viví de primera mano, hace unos cuantos años atrás sobre todo. Y es esa sensación de sentirte preso de la empresa que vos mismos creaste. A mí me pasó, actualmente no tengo una empresa de una gran estructura, tengo una estructura mucho más liviana, pero sí me ha pasado hace años atrás, aproximadamente entre el 2009 y el 2017, que tuve una consultora con una estructura que en ese momento a mí me resultaba muy pesada, de unas 12 a 13 personas, y en más de una ocasión me he llegado a preguntar qué hago acá, cómo llegué a este punto, qué pasó y cómo llegué a esto. Porque de pronto, y hablo de mi caso personal y seguramente muchos de quienes me estén escuchando, dueños de sus propios emprendimientos, de sus propios negocios, puedan sentirse identificados, sucede que llegamos a un punto en el que casi sin darnos cuenta miramos hacia atrás y sentimos que fuimos construyendo un Titanic, algo súper pesado que nos cuesta cada vez más mantener. Y quizás en un inicio hubo una ilusión, un deseo que nos impulsó y nos llevó a iniciar nuestra propia empresa, pero con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta que mucho de lo que imaginábamos no se dio o se dio de otra manera. Y empezamos a padecer esto de ser nuestros propios jefes, de ser el jefe y tener tanta gente a cargo, porque de pronto empezamos a sentir que tenemos un montón de responsabilidades que nos exceden y que no siempre es tan fácil, más allá de la formación que uno tenga, poder construir un equipo en el cual descansar y realmente gozar de esa libertad y de esa flexibilidad que toda persona busca cuando decide independizarse y crear su propio negocio. Es algo que no se da naturalmente y que hay que aprender en el camino y muchas veces a los golpes. Entonces, me gustaría empezar a analizar esto de la fantasía de emprender, de cuánto idealizamos, sobre todo cuando no tuvimos la oportunidad de pasar por esta experiencia de iniciar una actividad independiente y comenzar a crecer, ya sea un emprendimiento de servicios o de producto. Muchos creen, quizás hoy están atrapados o se sienten atrapados en un puesto corporativo que les resta capacidad de acción o flexibilidad o libertad, y miran, sueñan, fantasean con esa posibilidad de ser emprendedores, de tener su propio negocio para poder solucionar, sentir que de esa forma van a solucionar casi todos sus males, sobre todo con respecto a lo laboral. Sin jefe, con libertad, manejando sus horarios, pero la realidad es que si bien hay más libertad en algún punto de elección, la realidad es que por otro lado, y en ese combo, también viene muchísima más presión y sobre todo mucha más soledad y falta de recursos que cuando estamos trabajando en una corporación. Lo cierto y lo que yo veo en mi día a día es que hay muchos dueños que la pasan mal. Y de esto no se habla tanto. ¿Por qué no se habla tanto? Porque se supone que sí, en general lo que suele suceder es que puse mi propia empresa, me empezó a ir bien, empecé a crecer, estoy facturando un montón. De pronto todo eso también empieza a tomar un lugar en mi círculo social, un lugar en mi red profesional. Y no es tan fácil en medio de ese éxito, desde un punto de vista, no es fácil asumir que no la estoy pasando bien, que por más que esté facturando cada vez más, que mi negocio siga creciendo, yo siento que me estoy encarcelando cada vez más y que no lo estoy disfrutando. Y por muchos momentos me empiezo a preguntar si realmente estoy donde quiero estar, si tomé una buena decisión.
No es fácil reconocerlo porque desde afuera lo que se ve es eso, se ve el éxito, se ve el crecimiento, pero la realidad es que lamentablemente la gran mayoría de los dueños, sobre todo en sus primeras experiencias creando empresas, en sus primeros años, están agotados, angustiados y se sienten muy solos. Y de esto no se habla, porque en algún punto implica también asumir una vulnerabilidad o en algún punto pareciera como que no está habilitado esto de, bueno, pero ¿de qué te quejas si te estás yendo bien? Sos el dueño de la empresa, ¿no? Sos seguramente el que más gana, el que mejor la pasa porque estás a cargo de todo, el que toma las decisiones. Y la realidad es que muchas veces lo que termina sintiendo el dueño es, lo que termina pasando paradójicamente, es una envidia muchas veces silenciosa a algunos de sus empleados. A mí me ha pasado, hablo por experiencia propia, de pensar, bueno, ok, yo soy la dueña, yo dirijo este negocio, un poco propongo la dirección, hacia dónde vamos, qué es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que cualquiera de las personas que trabajan en nuestra empresa tienen un horario que cumplir, llega el fin de semana y se desconectan. Se desconectan de las preocupaciones, de los impuestos que hay que pagar, de las cosas que hay que resolver, de cómo seguir generando esa sustentabilidad mes a mes. El dueño, en cambio, cada noche se acuesta, apoya su cabeza en la almohada pensando cómo va a ser para seguir garantizando pagar toda esa cantidad de sueldos que impactan en un montón de familias. Y es un mes a mes, sobre todo en los primeros años hasta que uno va construyendo esa estabilidad. Y ese combo, que es enorme, esa enorme responsabilidad, realmente no lo compensa, no compensa esa ganancia que podemos o ese sueldo que nos podemos pagar mientras vamos haciendo crecer nuestro negocio. Y ahí es donde pasa muchas veces que el dueño mira sobre todo a sus manos derechas, a sus reportes directos y dice, la verdad, yo que soy el dueño la estoy pasando mucho peor que cualquiera de mis empleados que tiene un sueldo garantizado a fin de mes, que termina la jornada y se va a su casa y duerme tranquilo, que se puede ir de vacaciones, que descansa en el fin de semana. En cambio, yo como dueño siento que no paro, que no freno nunca, que no me puedo tomar vacaciones porque es mi responsabilidad poder sostener esto que armé. Se los estoy contando esto así un poco quizás exageradamente, pero creo que en algún punto se van a sentir muy identificados quienes hayan o estén viviendo esta situación, porque es algo muy frecuente y por eso es tan difícil de hablarlo. Es muy difícil. ¿Qué sucede? En estos casos es muy importante. A ver, hay un punto. Cuando uno es empleado y la está pasando mal en un trabajo y esto se empieza a sostener en el tiempo, uno llega a un límite, llega a un punto en el que dice, ok, voy a renunciar, voy a buscar un plan B, me voy a armar un plan para generar ese cambio y tengo como alternativa la carta bajo la manga de poder renunciar y de irme de ese trabajo que quizás me está generando un alto monto de infelicidad. Ahora, si yo tengo mi propia empresa, no es tan fácil. Les confieso que muchas veces, en muchas situaciones, en este momento, en esa empresa que yo tuve que les conté, de una estructura un poco más grande, mucho más grande que la que tengo ahora, muchas veces yo soñé o fantaseé con la posibilidad de, me encantaría decir renuncio y de acá a una semana entrego todo esto a otra persona que continúe y yo empezar otro camino diferente. Pero no podía hacer eso. Necesitaba poder construir una salida mucho más responsable y sostenible a esa situación. Y muchos dueños de pymes sienten un poco esto, sienten que se metieron en una, digamos, ya sea independientemente del tamaño de sus negocios, ya sea que tengan un local, 2, 3, 5, una empresa o más, y sienten que, bueno, que ya están en la movida y que tienen que seguir. Y realmente no ven la posibilidad de salir porque no está esa opción de mandar un telegrama de renuncia y comenzar un nuevo capítulo así de fácil. El camino, la salida de esa situación de sentirse atrapados es un poquito más compleja y más larga. Algo que también pasa mucho es esta sensación de sentir que no ven la ganancia. Esto es una frase que escucho muy a menudo en dueños de empresas pymes, es esto de cambio la plata, ¿no? Facturo un montón, pero también pago un montón, entonces me la paso facturando y pagando y no llego a ver la ganancia. Sumado a esto que hablábamos antes de muchas veces no poder irse de vacaciones por sentir que todavía el equipo
no funciona autónomamente, de no poder desconectar ni desengancharse y realmente no descansar mentalmente. Y ahí es donde viene esta pregunta del ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Y cómo salgo de esta situación? Y si estás en esta situación, si te sentís identificado o quizás conozcas a alguien que esté pasando por esta situación, te recomiendo que le puedas compartir este episodio. Sentirte así es más común de lo que crees. Sentirte así, sentirte solo, sola, atrapado. Y no significa que no haya salida. Es una salida, como dije recién, que no es tan sencilla como enviar un telegrama de renuncia, pero es una salida que existe y que hoy no la estás pudiendo ver. Una salida que no va a ser repentina, impulsiva, no debería serlo. Y no pasa por esto de, bueno, cierro todo mañana. Primero necesitas ordenar. Y el primer paso que en general solemos trabajar con los dueños a los que acuden a mí, a quienes me toca acompañar, es volver a reconectar con la visión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de visión? Es, por un momento, poner entre paréntesis todo ese caos en el que sentís que estás inmerso, esa operación, esa empresa que empezó a crecer mucho más que tu capacidad de gestionarla. Que pongas todo eso entre paréntesis por un momento, que te tomes un rato, que respires, que cierres los ojos y te preguntes, ¿realmente qué es lo que querés? ¿Querés seguir con tu empresa? ¿Te gustaría seguir o tal vez sentís que cumpliste un ciclo y te gustaría cambiar de rubro, dedicarte a otra cosa? ¿Te gustaría un cambio que implique llevar adelante ese negocio de otra manera, de una forma más ordenada, construyendo un equipo con más autonomía y pudiendo disfrutar mucho más de eso? ¿O simplemente sentís que ya cumpliste un ciclo con ese negocio y te gustaría hacer un cambio mucho más radical? Ante todo es muy importante esto, porque si yo no sé hacia dónde quiero ir, va a ser muy difícil después poder construir ese caminito, ese plan que me permita generar ese cambio. Entonces, en primer lugar es esto, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero seguir creciendo? ¿Quiero mantener lo que tengo? ¿Quiero cambiar de rubro? ¿Qué quiero? Y en ese seguir también es cómo quiero seguir. ¿Qué siento que hoy no estoy pudiendo? ¿Qué me está excediendo? ¿Qué necesito para poder vivir de otra forma y tener otra calidad de vida? Sea como sea, es muy importante que trabajes en esta visión, que te des el tiempo, el espacio de reflexión para poder reconectar con esto y preguntarte hacia dónde te gustaría seguir caminando y qué te gustaría que sea diferente. Es decir, cómo te gustaría verte a vos y a tu negocio de acá a 3 a 5 años, por ejemplo. Y en base a eso después identificar qué son las cosas que tendrían que cambiar para que ese futuro sea posible. Ya sea que quieras continuar de otra forma o cambiar de rubro. Una vez que tengas identificado esto, es pedir ayuda. Porque no podés resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia en que fue creado. Muchas veces vas a necesitar el apoyo de un coach, de un mentor, de un consultor, que te ayude a ver esa brecha que te separa entre tu realidad actual, que tanto te tiene atrapado, y ese futuro, ese estado al cual te gustaría llegar con tu negocio, con tu presente laboral, que te ayude a ordenar ese caos, a poder identificar opciones y construir un plan. Porque cuando estás adentro del problema, muchas veces no ves la salida, pero eso no significa que no exista. Así que si hoy sentís que tu empresa, que tu negocio se transformó en tu cárcel y no sabes cómo salir de esa situación, no te quedes solo, no te quedes sola pensando en que no hay salida, que ya está, que ahora tenés que adaptarte y seguir tirando. Hay muchas más posibilidades de las que hoy podés ver, pero para poder verlas y construirlas vas a necesitar pedir ayuda para salir de ese loop infinito que no va a ser más que seguir creciendo con el tiempo, dejándote en el mismo lugar. Hay otra forma de liderar tu negocio, otra forma de trabajar y de vivir, y depende de vos seguir alimentando el mismo círculo vicioso, de seguir repitiendo los mismos patrones que ya sabés que no funcionan, o pedir ayuda para empezar a construir una nueva forma, más coherente con el tipo de vida que querés vivir. Y así llegamos al final de este episodio. Te quiero agradecer un montón por estar acá una vez más, por escucharme y por regalarte estos minutos de introspección en medio de un mundo que nos empuja a la desconexión y a la velocidad.
Si este episodio quizás no te resonó tanto porque tal vez no tenés tu negocio propio, pero conoces a alguien a quien sí le puede venir bien, compartíselo, ya que seguramente sea justo lo que está necesitando escuchar para no sentirse tan solo y tan sola. Bueno, nos encontramos en el próximo episodio de Santo Trabajo y como siempre, deseo de todo corazón que tu trabajo deje de ser para vos una carga y se convierta en tu espacio sagrado de crecimiento y de inspiración.